Es una verdadera bendición poder estar juntos en esta noche, continuando con nuestro estudio que hemos empezado la semana anterior relacionado con una exposición escritural del Catecismo Bautista. Y estoy muy contento de darles la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, sea que lo estén viendo en directo o sea que lo vean después en una grabación. Quiero animarles a que no se pierdan la oportunidad de ver este estudio, de que pueda ser de ánimo, de ayuda, de guía para todos aquellos que están interesados en seguir aprendiendo y sobre todo en guiar también a sus hijos, a su familia en el conocimiento de Dios, que es un conocimiento salvífico. Así que quiero invitarles a todos a que podamos inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor su dirección. Y luego voy a invertir unos pocos minutos haciendo un recordatorio de lo que vimos en nuestra clase anterior, de qué se trata este tema. Y luego empezaremos nuestra clase propiamente dicha en unos minutos más. Así que les voy a invitar a que oremos y le pidamos ayuda al Señor mientras estudiamos este tema tan importante para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por el privilegio que nos das de estar juntos, de así sea a la distancia y en nuestras casas. Tú nos permites meditar en las verdades de tu palabra. Señor, te ruego que esta clase sea una clase devocional, una clase teológica, una clase práctica y al mismo tiempo una clase que instruya nuestras mentes. Te necesitamos de tu dirección. Ayúdanos a comprender tu verdad, ayúdanos a comprenderte a ti dentro de las limitaciones que tenemos por quiénes somos nosotros. Pero que todo lo que estudiemos y pensemos el día de hoy sea para tu gloria, para tu agrado y también para la edificación de nuestras almas. Bendice a mis hermanos que se conectan desde diferentes lugares. Que esto satisfaga el hambre de sus corazones y el deseo de querer conocerte más, Señor. Gracias por esta noche y por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta clase nosotros estamos estudiando una exposición escritural del Catecismo Bautista. Cuando hablamos de catecismo, algunos podrían llevarse la duda de decir, pastor, ¿estamos enseñando cosas católicas o cosas que no son parte de la fe cristiana? Y la respuesta es absolutamente no. Estamos enseñando nuestra fe. Cuando hablamos de catecismo, no estamos relacionándolo con el catolicismo, sino con una palabra que tiene que ver con un método de hacer preguntas y respuestas. A través de la historia de la iglesia, incluyendo al pueblo de Israel también, este método de hacer preguntas y responder para poder aprender un contenido fue un método muy aceptado y sigue siendo muy aceptado porque iglesias y familias alrededor del mundo le enseñan la palabra de Dios a los suyos en un culto familiar o en la escuela dominical, a los niños, a través de esta repetición de preguntas y repetición de respuestas que no hacen otra cosa que exponer profundamente lo que la palabra de Dios dice. Nosotros estamos haciendo este catecismo o la ayuda de este catecismo para aprenderlo con el propósito de que esto sirva, uno, para instruir nuestras propias mentes. Todos debemos conocer a Dios y tenemos que conocer su palabra para poder amarlo más. Ese dicho que repetimos muy comúnmente en nuestra vida cotidiana, ¿quién puede amar a alguien que no conoce? Es exactamente lo mismo que tenemos que repetir cuando nos referimos a nuestro Señor. ¿Quién puede amarlo sin conocerlo, tal como Él se ha revelado en su palabra? Por eso este estudio es para ti, para poder conocer más a Dios y entender cosas de su verdad de una manera sencilla, a través de preguntas y respuestas sencillas. Pero en segundo lugar, es también un método asombroso para poder instruir a nuestros hijos, a nuestras familias, sobre el conocimiento verdadero de Dios a través de lo que su palabra dice, a través de una forma que es adecuada para nuestros hijos, sean ellos adolescentes o niños con algunos años más. Todos ellos pueden ser enseñados a través de preguntas y respuestas. Así que esta clase es para ti, como creyente, pero esta clase es también para ti como pastor, como líder, como padre de tu hogar. Esto es muy pertinente para lo que nosotros hacemos en nuestro oficio cada día, no solo de conocer al Señor, sino llevar a otros a que lo conozcan también. Este catecismo bautista es un catecismo muy antiguo.
Se ha reimpreso algunas veces. El gran Spurgeon hizo una revisión de este catecismo y consta de 114 preguntas. 114 preguntas que son una pregunta y una respuesta sencilla. Lo que nosotros estamos haciendo en esta clase es utilizando una herramienta escrita por un bautista particular antiguo llamado Benjamin Beddome. Y lo que hizo Beddome fue aumentar preguntas y respuestas a la pregunta y respuesta del catecismo. Es decir, por cada pregunta, él hizo muchas más preguntas con el propósito de encontrar más implicaciones, más entendimiento, más profundidad sobre lo que se quiere decir con una respuesta. Así que lo que estamos haciendo y nuestro trabajo en el día de hoy es continuar lo que empezamos la semana pasada. Este catecismo puede ser dividido en tres partes muy claras. En primer lugar, las preguntas introductorias, que por decirlo así, ponen el fundamento de la enseñanza. Lo que es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, etc., son el fundamento sobre el cual se levanta todo tipo de conocimiento que tenga que ver con su palabra y con Dios. Pero luego la segunda parte de este catecismo, que va de la pregunta 7 en adelante, son preguntas que tienen que ver con qué es lo que un creyente debe creer. ¿Qué es lo que alguien debe creer? Y eso está contestado a través de todas esas preguntas y respuestas que van desde la pregunta número 7 hasta la pregunta número 43. Luego en la pregunta 44 hasta la pregunta 114, que es la última, se responde la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestras responsabilidades o cuáles son los deberes que Dios requiere de nosotros? Déjame repetírtelo otra vez. Las preguntas 1 al 6 es las preguntas introductorias. Luego las preguntas de las 7 a la 43 hablamos de qué es lo que todo creyente debería creer o conocer. Y luego las preguntas desde la 44 a la 114 hablan de cuáles son los deberes que Dios demanda de los creyentes. Así que fundamento, conocimiento y aplicación son las tres cosas que contiene este catecismo. La semana pasada empezamos mirando la primera pregunta y solamente tuvimos tiempo porque hicimos una pequeña introducción a los catecismos, pero empezamos mirando solo la primera pregunta como una forma de probar un poco cómo es este método y nos dimos cuenta que realmente es una bendición. El día de hoy yo quiero continuar nuestra clase y vamos a considerar las preguntas 2 y 3 con el propósito de profundizar en estas preguntas introductorias o en el fundamento de todo lo que alguien debería conocer. Así que quiero que me acompañes. Si tú estás en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, lo he puesto en el grupo de WhatsApp. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp, me lo puedes pedir con toda confianza y apenas termine la clase, yo puedo enviártelo, sea por mensaje, sea por correo electrónico, para que tú puedas tenerlo y de esa manera puedas también mirar y estar con nosotros en esto. Así que vamos a empezar el día de hoy considerando en primer lugar la pregunta número 2. Vamos a hacer la pregunta y la respuesta que el catecismo nos da. La pregunta es esta: ¿debería toda persona creer que existe un solo Dios? Esta es la pregunta básica. ¿Debería toda persona creer que existe un solo Dios? La respuesta es: toda persona debería creer que existe un solo Dios y que es un gran pecado y una necedad el no hacerlo. Vuelvo a repetir, ¿debería toda persona creer que existe un solo Dios? La respuesta es: toda persona debería creer que existe un solo Dios y que es un gran pecado y necedad el no hacerlo. Así que ahora usemos la herramienta de Beddome y comencemos a analizar pregunta por pregunta, parte por parte de esas preguntas y esas respuestas con el propósito de profundizar en nuestro entendimiento. Entonces la primera pregunta que se deriva de esta pregunta número 2 es la siguiente: ¿hay algunos que no creen en la existencia de un solo Dios? Y la respuesta es sí. El Salmo 14:1 dice: han dicho en su corazón que no hay Dios. ¿Te acuerdas de ese texto? El necio dice en su corazón no hay Dios, lo cual nos responde que existen gente necia que lo que ellos hacen
es negar la existencia de Dios. Así que la respuesta es sí. Sí hay personas que niegan la existencia de Dios. Pero eso nos lleva a una segunda pregunta. Y hacer esto, es decir, negar la existencia de Dios, ¿abre una puerta a todo tipo de inmoralidades? La respuesta es sí. Y lo que nosotros encontramos en ese mismo texto del Salmo 14:1 es lo siguiente: se han corrompido, han cometido hechos abominables. Fíjate la conexión tan directa que hace el salmista en ese Salmo 14:1. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Inmediatamente después dice, se han corrompido y han hecho cosas abominables. Por eso la pregunta, cuando uno niega la existencia de Dios, ¿se abre la puerta a todo tipo de inmoralidad? La respuesta es sí. Entonces, ¿es la existencia de Dios un artículo necesario de la fe cristiana? Claro que sí. Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Nadie puede pensar en una religión cristiana donde se niegue la existencia de Dios. Puede ser completamente absurdo, pero es una derivación natural de esta pregunta. Si hay personas que niegan a Dios, ellos no son parte de la fe cristiana. Por lo tanto, todo el que es parte de la fe cristiana tiene como artículo principal creer que Dios existe. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y esto es el fundamento de toda práctica religiosa? Es decir, ¿creer que Dios existe es la base y el principio de toda práctica religiosa? La respuesta es sí. Y Romanos 10:14 pregunta, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Te acuerdas ese texto? Fíjate, ¿cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a buscarlo? ¿Cómo van a adorarlo? ¿Cómo van a actuar de alguna manera si ellos no conocen o no han creído en ese Dios? Creer en Dios es la base de toda práctica religiosa. Creer que existe un solo Dios. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Es la existencia de Dios un pensamiento que trae consuelo a los santos? La respuesta otra vez es sí, claro que sí. Porque en el Salmo 58:11 dice, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Cuando su pueblo considera la existencia de Dios, el pensar en la existencia de Dios es un pensamiento que consuela el alma. Oh, hermano querido, qué bendición es saber que Dios existe. Porque el saber que Él existe trae consuelo a nuestras almas de que lo que estamos creyendo es verdad. De que lo que Él ha dicho que va a cumplir es verdad. De que Él va a volver un día por segunda vez en poder y gloria para traer consuelo a nuestros corazones. Eso es verdad. Y eso tiene que ser creído cuando uno cree en la existencia de Dios. El que cree en la existencia de Dios, si es un creyente, eso trae consuelo a su corazón. Pero eso me lleva a una pregunta que es lo opuesto a eso. ¿El creer en Dios o en la existencia de Dios es un pensamiento terrible para los impíos? La respuesta es sí. Claro que sí. Dice Jeremías 5:22, ¿no me teméis?, declara el Señor. ¿Sabes? Esa pregunta es una pregunta amenazante. Con que no me temes. Con que no tiemblas delante de lo que estoy diciendo. Qué terrible es pensar en la suerte de aquellos que niegan la existencia de Dios cuando tengan que verlo cara a cara. Una vez escuché una frase que creo que es muy verdadera. Los que niegan la existencia de Dios lo hacen porque les conviene. Porque creer en la existencia de Dios es creer que uno tiene que rendir cuentas un día de todo lo que ha recibido, de todo lo que ha hecho y de todo lo que tiene. Creer en la existencia de Dios te manda a tener que reconocer que tú no eres Dios, sino que hay un Dios verdadero, el cual debe ser adorado por ti. Por eso, pensar en la existencia de Dios es algo horrendo en la mente de los impíos, porque ellos desearan que Dios no existiera. Ese es su deseo más profundo. Eso es lo que ellos anhelan con su alma. Ojalá no existiera Dios para vivir en su inmoralidad, para no tener que rendir cuentas,
para no tener que pensar en aquel día terrible donde sus rodillas se van a doblar y donde van a tener que reconocer a aquel que es el único Dios soberano. Por lo tanto, para nosotros, pensar en la existencia de Dios es un consuelo a nuestras almas. Para los impíos es algo terrible en lo que ellos no quieren pensar. Eso me lleva a un segundo bloque de preguntas. Hemos analizado en primer lugar el hecho de que existe un solo Dios. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Creyó el primer hombre en la existencia de un solo Dios? La respuesta es sí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Génesis 3:10 dice que cuando el hombre oyó la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo. ¿Sabes qué significa eso? Él creía y él sabía de la existencia de Dios. Por eso, cuando pecó en contra de Dios, su conciencia hizo que temiera, porque él sabía y creía que Dios existía. Pero, ¿creyeron también otros hombres que vivieron en los primeros tiempos en la existencia de un solo Dios? Claro que sí. Génesis 4:26 nos dice y nos informa de que en medio de todas las cosas que se vivieron en ese tiempo, una de las cosas maravillosas que comenzó a suceder en la tierra es que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Fíjate, este no debería ser un versículo como de algunos hombres. Este tuvo que haber sido el texto que marcara cómo eran los hombres que estaban sobre la tierra. Cuando Dios le manda a Adán a tener que guardar el huerto, a reproducirse y multiplicar la tierra, la idea era multiplicar la tierra o llenar la tierra en el sentido de muchos hijos como Adán que buscaran a Dios y tuvieran comunión con Él. Que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra y que en toda la tierra se glorificara el nombre de Dios. Que el jardín del Edén, por causa de esta cantidad de hombres, tuviera que expandirse de tal manera que el mundo entero se convirtiera en el jardín del Edén. Para que el mundo estuviera lleno de hombres que invocaran el nombre del Señor. Sin embargo, el pecado trajo la consecuencia de que los hombres comenzaron a crecer en su propia ignorancia, en su propio corazón, amándose a sí mismos. Pero la buena noticia, la noticia bendita, es que Dios hizo una promesa y que por esa promesa, Dios de una manera gloriosa preservó la línea de ese Mesías que vendría. Y parte de esa línea se descubre con estas palabras. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Gloria al Señor porque también los primeros hombres después de Adán creyeron en esa existencia de Dios. Pero eso me lleva a una tercera pregunta en este bloque. ¿No todas las naciones han creído en la existencia de un solo Dios? La respuesta es así. No todas las naciones han creído en la existencia de un solo Dios. Romanos 1:21 nos dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Por lo tanto, los hombres saben que Dios existe, pero no todos los hombres han creído en su existencia porque por necedad y dureza no quisieron honrarlo. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Creen los espíritus santos de arriba en la existencia de un solo Dios? La expresión espíritus santos en plural se refiere a los ángeles, aquellos que no tienen un cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo, por eso se refiere a ellos de una manera como espíritus santos. Ahora, el concepto que encontramos aquí es, ¿esos espíritus creen en la existencia de Dios? Y la respuesta que se nos da es, claro que sí. Apocalipsis 4:8 nos recuerda que ellos día y noche no cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Eso es una muestra de que ellos creen, por supuesto, en la existencia de Dios. Pero piensa en esta pregunta que viene a continuación. ¿Creen los demonios en la existencia de un solo Dios? Y la respuesta es sí. Los demonios creen y tiemblan. ¿Te acuerdas Santiago capítulo 2 versículo 19? Los demonios creen y tiemblan. Por supuesto, el creer que se refiere aquí a los demonios no está hablando de un creer salvífico, porque ellos blasfeman el nombre de Dios y tratan de vivir no acorde a lo que Dios ha mandado. Pero eso no quita el hecho de que ellos saben de la existencia y creen en la existencia de Dios,
aunque no lo amen y no lo busquen. Fíjate cuando el Señor Jesús caminaba por la tierra y había gente endemoniada y de pronto gritaban: nosotros sabemos quién eres. Claro que sabían. Claro que sabían, porque ellos saben de la existencia de Dios y por lo tanto lo creen. No de una manera salvífica, es imposible, pero sí de una manera de conocimiento. Por lo tanto, los demonios creen. Ahora, quiero decirte esto, que es una reflexión natural que surge de esa pregunta. ¿Te das cuenta que aún los demonios están en una mejor posición delante de Dios que los ignorantes y necios que niegan la existencia de Dios? Los demonios son enemigos abiertos y directamente ellos no aman a Dios, pero no son necios, ni tampoco tratan de simplemente cerrar los ojos a lo que ellos saben que es verdad. Ellos lo reconocen, pero no les importa. Los hombres necios están en una posición peor que la de un demonio, porque ellos ni siquiera son capaces de reconocer y decir: sí, Dios existe, pero no nos interesa lo que Dios quiere. Eso me lleva a la última pregunta de este bloque. ¿Hacemos bien los que creemos en la existencia de un solo Dios? Y la respuesta es sí. Acuérdate las palabras de Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago dice: haces bien. El que cree que Dios es uno, el que cree en la existencia de Dios, está haciendo lo correcto, está haciendo bien. Eso me lleva a un último bloque de preguntas dentro de esta primera pregunta. ¿Es una necedad el ignorar a Dios? La respuesta es sí. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conoce. Mi pueblo es necio, no me conoce. Fíjate la unión entre conocer o el conocimiento y el hecho de la necedad. No me conocen, no en el sentido de que no sepan que yo existo. Ellos saben que existo, pero no me reconocen, no me ven como Dios, no me honran como Dios, como dice Romanos 1. Por lo tanto, ignorar a Dios es una gran necedad. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Es esto también una vergüenza? Claro que sí. En 1 Corintios 15:34 dice: algunos no tienen conocimiento de Dios. Y Pablo afirma: para vergüenza vuestra lo digo. El no conocer a Dios es algo que debería avergonzar a las personas. Fíjate que en este mundo tan perverso en el que caminamos, la gente necia se jacta de intelectualidad o de grandeza mental o de un poder de capacidad y una capacidad para reflexionar o pensar en cosas importantes como la física, la metafísica, las cosas que uno pudiera pensar según la ciencia. Pero ellos deberían, en vez de sentirse orgullosos por su necedad y por cómo ellos zapatean el polvo de sus zapatos burlándose supuestamente de Dios, al reírse de Dios como que si fuera una cosa de un cuento de hadas, realmente quienes deberían avergonzarse no son los cristianos, no son los que sostienen una fe firme en el Dios verdadero que existe, sino esos necios que, sabiendo de la existencia de Dios, hacen como que si no le conocieran. Deberían sentir vergüenza todos aquellos que niegan la existencia de Dios. No es ignorancia, es necedad. No es un problema de conocimiento o de pruebas, es un problema en el alma que requiere ser confrontado con la palabra de Dios. Es un necio el que niega la existencia del único Dios verdadero, y es un necio el que se jacta cuando en realidad lo que debería sentir es vergüenza de negar al único Dios verdadero. Así que eso también tiene otra pregunta. No solamente que trae vergüenza, sino que la pregunta es: ¿y es esto también pecado? La respuesta es sí. Negar la existencia de Dios también es pecado. Jeremías 3:21 dice: han pervertido su camino, han olvidado al Señor su Dios. Olvidarse de Dios, hacer como que si uno no conociera de su existencia, es una perversidad en el camino. En otras palabras, es un camino de pecado, es algo que está fuera de lo correcto y lo moralmente aceptable
eso está mal delante de Dios y delante de todo lo que Dios ha establecido. Olvidarse de Dios es pecado. Pero no solo eso, también pregunta, pero no solo un pecado, sino que ¿es un pecado inexcusable? Y la respuesta es sí. Romanos 1:20 dice, no tienen excusa. Fíjate, hay ciertos pecados que igual van a ser juzgados como pecado, pero que tienen cierta capacidad de ser excusados, de decir, bueno, me apena mucho que no supieras la verdad, igual tú vas a ser condenado, como alguien cuando tiene que pararse delante de un juez y él dice, señor juez, perdóneme, yo no sabía que aquí no se podía ir a tanta cantidad de velocidad. Y el juez le dice, mira, siento mucho que no hayas sabido eso, pero igual quebrantaste la ley y tienes que pagar esta multa. Ahora, cuando se trata del conocimiento de Dios, no hay excusa. Por lo tanto, el juicio es más severo, porque no es algo que se hace sin conocimiento, sino algo que se hace deliberadamente. Es la actitud de los necios que deliberadamente niegan al Dios que los creó y sobre todo el Dios que ellos saben que existe. La última pregunta de este bloque es, ¿y es este un pecado que lleva a la destrucción? Job 18:21 contesta, ciertamente tales son las moradas del impío, este es el lugar del que no conoce a Dios. La descripción es un lugar de sufrimiento, tristeza, Job 18, y él está diciendo, ese es el lugar de aquel que no conoce a Dios. El no conocer a Dios es un pecado, pero no solamente es un pecado inexcusable. Pero no solamente es un pecado inexcusable, es un pecado que te lleva a la destrucción de tu alma. Todo aquel que niega la existencia del único Dios verdadero, por necio y por su pecado, es condenado eternamente. Así que con esto terminamos nuestra pregunta número 2. Y la pregunta era, ¿debería toda persona creer que existe un solo Dios? Y la respuesta que dimos es, toda persona debería creer que existe un solo Dios. Lo hemos visto como el primer hombre que creyó en esa existencia. Los primeros hombres creyeron en esa existencia. Los ángeles saben y creen en esa existencia. Los demonios creen en esa existencia. Y los hombres que creen en esa existencia son bienaventurados. Pero luego habla de que es un gran pecado y una necedad el no creer en la existencia de Dios. Y lo hemos visto también a través de estas preguntas de cómo el hombre puede vivir en esa necedad y condenarse de una manera inexcusable delante de Dios. Pero eso nos lleva a nuestra pregunta número 3 el día de hoy, y esa pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos saber que existe un solo Dios? La primera pregunta estaba abarcando de manera general y lo está planteando de esta manera. ¿Hay que creer que existe un Dios? La respuesta es sí. Pero ahora la pregunta que sigue, en la pregunta 3 es, ¿cómo podemos saber que existe un solo Dios? Y entonces, esta es la respuesta del catecismo y esta es la respuesta que vamos a ampliar a través de las preguntas y respuestas que vamos a hacer ahora. Esta es la respuesta. La luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios claramente declaran la existencia de un solo Dios. Sin embargo, solamente su palabra y su espíritu lo hacen de una manera completa y eficaz para la salvación de los pecadores. Fíjate todas las partes que tiene esta respuesta tan importante. Dice, la respuesta es sí. ¿Cómo podemos conocerlo? Bueno, lo podemos conocer a través de la luz de la naturaleza, a través de las obras de la creación, y podemos saber a través de ellas el conocimiento de Dios. Pero la única manera de saber y conocer completa y eficazmente a Dios para salvación es a través de su palabra y a través del poder de su espíritu. Así que vamos a analizar esto y te pido, presta toda tu atención porque aquí hay cosas sumamente importantes para nuestra fe que tenemos que aprender a compartirlas con nuestros hijos, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, porque hablan de cómo conocer a Dios de manera verdadera y cómo saber que Él existe. Así que la primera pregunta es, ¿existe una luz en el hombre?
¿Te acuerdas que la primera parte de la respuesta decía que es a través de la luz de la naturaleza en el hombre? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿existe una luz en el hombre? La respuesta es sí. Y Proverbios 20:27 responde, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa, y por cierto, es muy utilizada esa expresión en las confesiones de fe y también en la nuestra, el hecho de decir la luz de la naturaleza. La luz de la naturaleza son aquellas cosas que el hombre percibe o que puede ver a través de su razonamiento, lo cual lo lleva siempre a la misma conclusión. Dios existe. El hombre puede mirar las cosas que ve, puede ver el universo, puede ver el cielo, puede ver toda la creación y decir Dios existe por su razonamiento. ¿Cómo puede llegar a saber que Dios es eterno? Bueno, se para delante del mar y dice, esto tiene muchos años. Es más, pareciera que esto está desde siempre. Pero esto fue creado por alguien, así que quien lo creó tiene que ser eterno, porque si esto tiene muchos años, el que lo creó estuvo antes que esto. Eso es un razonamiento producto de lo que Dios ha puesto en el hombre, es la luz de la naturaleza. La luz de la naturaleza también nos permite ver, por ejemplo, cómo el hombre ha ido desarrollando cosas y es un testimonio importante de saber qué es lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, cuando los hombres llegan a ciertas conclusiones o cierta sabiduría o cierta ciencia, los hombres podemos reconocer, oye, ahí está la imagen de Dios. No necesitas otra cosa que simplemente el razonamiento de un hombre que ha sido creado a la imagen de Dios para que a través de las cosas que puede ver llegue a la conclusión de que Dios existe. Así que a eso es a lo que se le llama en la teología reformada la luz de la naturaleza. No es solamente la conciencia del hombre, es su razonamiento, es lo que puede ver, es lo que observa, es lo que puede mirarlo a través de diferentes cosas. Ahí puede llegar a esa conclusión a través de observarlo. Sin embargo, eso nos lleva a una siguiente pregunta. La pregunta es, ¿fue esa luz oscurecida por la caída? Y la respuesta es sí. La luz del hombre, o la luz que Dios puso en el hombre, ha sido oscurecida. Fíjate que en Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El hombre fue creado con un entendimiento claro de quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Sin embargo, la caída lo que hizo fue poner tinieblas sobre la mente del hombre, haciendo que su entendimiento a través de la luz natural sea entenebrecido. Por eso se hizo necio. Por eso se endureció a pesar de saber las cosas. Entonces, eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Es esta luz suficiente para enseñarnos alguna cosa? La respuesta es, claro que sí. Fíjate que en 1 Corintios 11:14, el apóstol pregunta, ¿no os enseña la misma naturaleza? Está hablando del pelo largo y de que el pelo en la mujer es como un velo, etc. Y dice, ¿no te lo enseña la misma naturaleza? ¿Te das cuenta? De ahí fluye la idea. Es algo que tú lo puedes percibir sin necesidad de un conocimiento exterior, aparte de lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Oye, ¿no te das cuenta que la naturaleza le ha dado pelo más largo a la mujer y que eso cubre su cabeza? El concepto es, la naturaleza o la luz de la naturaleza nos permite aprender cosas de Dios y de quién es Él. La siguiente pregunta es, esta luz de la naturaleza que aunque fue entenebrecida, tiene la capacidad de enseñarnos, podemos preguntar, ¿nos instruye con respecto a la existencia de Dios? Y la respuesta es sí. En Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Nota que la luz de la naturaleza le enseña al hombre la existencia de Dios, y no solamente se le enseña, sino que dice que es evidente dentro de ellos, porque Dios lo hizo evidente. Sin embargo, eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Está este conocimiento que nos brinda acompañado de muchas dudas e incertidumbres? Estamos diciendo que la luz de la naturaleza nos dice que existe Dios. La luz de la naturaleza nos lleva a esa conclusión naturalmente, en una visión humana, natural.
Ahora, cuando tú llegas a ese conocimiento está acompañado de algunas dudas e incertidumbres. La respuesta es sí. Así fue como Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17, 27, que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen. Fíjate que Dios puede ser conocido. Dios es conocido a través de las cosas visibles. Sin embargo, hay la necesidad de tener que palpar, buscar, porque lastimosamente nuestra mente, al ser entenebrecida, también cayó en un temor y dudas con respecto a las cosas que antes eran ciertísimas. Por eso es que el hombre juega con esa necedad de a veces no estar seguro si Dios existe. Es por eso que el hombre comienza a cuestionar o a veces levanta sus puños al cielo diciendo, ¿pero dónde está Dios? Cuestionando algo que es evidente a través de la creación. Pero la razón de esto es, la luz de la naturaleza, al haber sido distorsionada por la caída, cuando nos da la información de Dios, trae una información verdadera, sabemos de Dios, no tenemos excusa. Pero ese conocimiento viene acompañado de dudas y de incertidumbres, producto de nuestra mente entenebrecida. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿pero hay muchas cosas concernientes a Dios que no pueden ser descubiertas a través de la luz de la naturaleza? La respuesta es sí. Hay cosas con respecto a Dios que no son posibles conocerlas a través de la luz de la naturaleza. Fíjate cómo dice 1 Corintios 2:14, un texto muy conocido. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. ¿Notas aquí? Aquí se dice que hay cosas que el hombre natural no puede entender de Dios. Y la razón por la cual no las puede entender es porque se tienen que entender en un sentido que es más allá de la naturaleza. Es un sentido sobrenatural, es un sentido espiritual. Es por eso que tenemos que afirmar siempre con todo nuestro corazón que no es posible que las personas puedan ser salvas simplemente a través de su conocimiento de la naturaleza. Para que las personas puedan ser salvas tiene que estar el Evangelio y tiene que estar el Espíritu de Dios obrando en el corazón de ellos. Entonces, a través de la luz de la naturaleza, los hombres pueden saber de la existencia de Dios, saber que Él existe, saber muchas cosas de sus atributos, pero al mismo tiempo su mente y la luz natural fue entenebrecida por causa de la caída. Y al haber caído, entonces todo el conocimiento que nos da, que sigue siendo real, fluido, verdadero, viene ahora acompañado de ciertas incertidumbres que son producto de nuestra humana circunstancia. Ahora, cuando uno piensa en esto, tiene que recordar algo bien importante. Aún si no hubiéramos caído y aún si nuestra mente no estuviera entenebrecida como está después de la caída, igual hay cosas de Dios que no se pudieran conocer a menos que Dios las revele de manera sobrenatural y tienen que ser entendidas de una manera sobrenatural. Es ahí donde fluye el concepto de que la salvación solamente puede ser entendida a través del Evangelio y no de la naturaleza. Por eso, solamente como un paréntesis aplicativo, nadie puede decir, bueno, pastor, no estamos seguros qué pasó con los mayas o con los incas, que ellos murieron sin haber escuchado verdaderamente el Evangelio, pero bueno, aunque no lo escucharon, ellos estuvieron sumergidos en diferentes cosas. Ya sabemos que estaban mal, pero fue lo que ellos recibieron, así que Dios los va a juzgar en base a eso. Mira, solo puedo darte razón con respecto a esto. Tienes toda la razón, Dios los va a juzgar con respecto a eso y va a decir, ustedes no tienen excusa y están condenados. Porque no es por otro medio, sino solamente por el Evangelio que los hombres son salvados de sus pecados y vienen a vida eterna. Por lo tanto, la naturaleza nos da el conocimiento de Dios, permite que le conozcamos. La luz de la naturaleza nos da esta certeza, aunque viene acompañada de dudas por nuestra condición caída, pero aún así hay cosas de Dios que no pueden ser entendidas a través de la naturaleza. Eso me lleva a mi segundo bloque de preguntas
dentro de esta pregunta número 3. Hemos preguntado entonces con respecto a la luz de la naturaleza, pero ahora preguntemos con respecto a las obras de la creación, que eso es parte de la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo se puede saber de la existencia del único Dios? La respuesta es a través de la luz de la naturaleza, pero luego dice también a través de la obra de la creación. Y entonces por eso tenemos que preguntar, ¿puede ser Dios conocido a través de sus obras de creación? La respuesta es sí. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Así que al considerar eso, vemos que a través de las obras de la creación es evidente y es claro el hecho de que Dios existe. Pero eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Pueden los cuerpos celestes probar la existencia de un solo Dios? La respuesta es sí. La Biblia dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y podemos hacer otra pregunta. ¿Y pueden nuestros propios cuerpos humanos, físicos, mostrar la existencia de Dios? Y la respuesta es sí. Fíjate el Salmo 139:14. Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Mira qué gloriosas las palabras del salmista. Y a veces uno piensa así. El salmista sabía que Dios había hecho cosas extraordinarias y él lo puede ver a través de diferentes partes de ese salmo. Pero aquí está hablando de su propio cuerpo. Y cuando habla de su cuerpo, habla de algo que ha sido asombrosa y maravillosamente hecho. Algo que tiene que ver con el hombre, algo que tiene que ver con lo que él es. Eso fue hecho de manera asombrosa. Por lo tanto, los hombres son conscientes de la existencia de Dios a través de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el cuerpo humano y la forma en la que fuimos hechos testifica todo el tiempo de la existencia de Dios. Eso nos lleva a una última pregunta en este bloque. ¿Y podemos aprender esto, el hecho de que Dios existe, a partir de toda criatura? La respuesta es otra vez sí. Job 12:7 dice, y ahora pregunta a las bestias y que ellas enseñen. Un hombre necio comienza a decir, Dios no existe, no hay Dios, yo no creo que exista tal cosa, yo creo ahí en alguna fuerza, alguna cosa. Está literalmente actuando peor que una bestia. Porque si las bestias pudieran hablar, si cualquier cosa de la creación pudiera hablar, estaría repitiendo todo el tiempo y alabando al Creador, porque ellos nos enseñan la existencia de Dios. Por eso la creación canta a Él, la creación lo adora como el Creador. La única creación indolente, insolente, altanera son los hombres y los ángeles caídos también, pero los hombres que sabiendo y teniendo toda la evidencia en su propia mente, en su propio conocimiento y todavía más a través de todo lo creado, siguen empecinados en tener que decir Dios no existe. Ahora te voy a decir una cosa, qué difícil tarea es la de un ateo. No es una tarea difícil la del creyente, la tarea difícil es la de un ateo, porque el ateo tiene que acallar todas las voces que todo el tiempo le están repitiendo que Dios existe. Se levanta y se mira en el espejo y su cuerpo le dice Dios existe. De pronto escucha la voz de su esposa o ve a sus hijos y recuerda que Dios existe, porque a través de ver la creación él recuerda que Dios existe. Luego sale a su trabajo y mientras va al trabajo mira el cielo y el cielo proclama la gloria de Dios y le está diciendo que Dios existe. Luego llega y puede comunicarse con otros, relacionarse con otros, y toda esta facultad que es parte de la imagen de Dios en el hombre le vuelve a repetir, Dios existe. Es tan necio el ateo que tiene todo el tiempo que gritar con todas sus fuerzas, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, yo no lo veo. Aunque todo a su alrededor se lo muestre y todas las voces a su alrededor se lo repitan. Dios existe. Necio, Dios existe. Por eso, creer en Él, abrazarlo
y creer en su preciosa existencia. Es el bien maravilloso que tenemos los creyentes. Eso nos lleva a un cuadro siguiente de preguntas, y entonces estamos hablando de que Dios puede ser conocido a través de la luz de la creación, de la luz de la naturaleza, luego a través de las obras de creación, pero parte de esas obras de creación es las obras de providencia. Y solo quiero explicar brevemente, por si esta palabra te resulta un poco nueva. Las obras de providencia son, si Dios ha creado todo, Dios también sostiene todo. Cuando hablamos de la creación, hablamos de que Dios es el creador. Pero cuando hablamos de la providencia, hablamos de que Dios es el sustentador. Todo sigue existiendo debido a que Él lo sostiene con sus manos poderosas, y las cosas existen, subsisten por el poder de su palabra el día de hoy también. Por lo tanto, fíjate, no solamente nos testifica muy firmemente y claramente la luz de la naturaleza, no solamente nos testifica firmemente las obras de la creación, sino que también el hecho de que esta creación subsiste, de que la vida continúa, de que los hombres son preservados, de que el sistema se mantiene, todo eso testifica de la existencia de Dios también, no solo su creación, sino también el tema de que Dios sostiene todo con su poder. Así que fíjate este argumento y tenemos que preguntarnos, ¿es Dios conocido a través de sus obras de providencia? La respuesta es sí. Dios es conocido a través de sus obras de providencia. Job 12:9 dicen lo siguiente: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Fíjate, ¿quién entre todos ellos no sabe? Todos lo saben. Y saben que lo que sucedió estuvo sostenido por la mano poderosa del Dios que lo hizo. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es Él conocido a través de sus obras terribles? Fíjate, cuando hablamos de la providencia, hablamos de que todo lo que pasa, pasa porque Él lo sostiene con su mano. Pero cuando hablamos de las obras terribles, son también obras que testifican el hecho de que Dios existe también. Fíjate cómo dice su palabra en el Salmo 9:16. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. Una de las cosas de nuestra fe cristiana es tener que reconocer que no solamente las cosas que consideramos buenas o bondadosas según nuestro propio criterio vienen de Dios, sino también los juicios que son terribles y dignos de ser temidos. Esos juicios también vienen de Dios y también manifiestan que Él existe. Pero también podemos preguntarnos, ¿pero también a través de sus obras de misericordia? Sí, porque dice Hechos 14:17, no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien. Dios también, al sostener todo, proveer la lluvia y cuidar de todo lo que existe, Dios también manifiesta su existencia a través de su bondad para con los hombres. ¿Es Dios conocido entonces a través del cumplimiento de las profecías? Eso también es parte de su providencia. Si Él ha dicho algo y luego se cumple, la pregunta es, ¿y por qué se cumplió? La respuesta es, porque Él es quien hace que todo se cumpla. Y entonces la pregunta ¿es Dios también manifestado como alguien que es real y que existe a través de las profecías? La respuesta es sí. Isaías 46:9 y 10 dicen, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Declaran los milagros la existencia de Dios? Claro que sí. ¿Te acuerdas? Yo estoy predicando en Éxodo y hace unos días atrás estuvimos mirando cuando Moisés hacía las señales que Dios le mandaba, y en las primeras dos, estos magos perversos de Faraón podían también imitarlas, pero luego ya no pudieron. Y la respuesta que llegaron estos hombres impíos fue, oh, este es el dedo de Dios. Fíjate, los milagros también muestran la existencia de Dios. Sin embargo, ¿han logrado los hombres a través de estos medios un conocimiento suficiente de Dios? Y la respuesta es no. Porque el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, dice 1 Corintios
1:21. Estamos acercándonos a las preguntas finales, pero yo quiero que pienses conmigo por un momento. Dios ha manifestado su existencia a los hombres a través de la creación, también a través de la luz de la naturaleza, pero también a través de su providencia. Cuando hablamos de su providencia, aquí están incluidas diferentes cosas, entre ellos sus juicios terribles contra la tierra, también su misericordia con la tierra sosteniéndola, también el cumplimiento de las profecías, pero también cada vez que se pasa un milagro y que Dios es glorificado por ese milagro, su existencia vuelve a ser reafirmada. Aunque todas estas cosas prueban y muestran la existencia de Dios, no pueden los hombres, a través de estas cosas, llegar a un conocimiento suficiente, salvífico de Dios. Eso nos lleva a nuestro penúltimo bloque de preguntas. ¿Cómo es entonces Dios conocido de manera salvífica? Porque si pudiéramos dividir la pregunta, podríamos decir, Dios es conocido en su existencia a través de la luz de la naturaleza, la creación y la providencia. Pero ¿cómo es Dios conocido de manera salvífica? Porque estamos viendo que estas obras de la creación, la providencia y la luz de la naturaleza no son suficientes para salvar. Entonces, ¿cómo se puede conocer a Dios de manera salvífica? Y ese es el tema de nuestros últimos 2 párrafos. Esta es la primera pregunta. ¿Es Dios conocido a través de su palabra? La respuesta es sí. 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Luego, hay que preguntarnos, ¿estaban en oscuridad los hombres sin la palabra? La respuesta es sí. Y Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, porque ella es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Mira qué importante y qué descripción tan gráfica. Los hombres sin la palabra están en oscuridad, pero la palabra es la que ilumina la oscuridad. Entonces, ¿debemos recurrir a la palabra para el conocimiento de Dios? La respuesta es sí. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Está hablando a la revelación de Dios, a lo que Dios ha puesto y ha dado a los hombres. A eso tenemos que ir. ¿Son culpables aquellos que se satisfacen en nociones no escriturales con respecto a quién es Dios? Claro que sí. Y en Colosenses 2:18 dice que ellos se entremeten en aquello que no han visto. Y eso implica la idea de maestros falsos que enseñan a un Dios basado en su propio entendimiento o en sus ficciones o en lo que ellos quieran pensar, pero no en el criterio real de quién es Dios. Y ese criterio real solamente puede ser tomado a través de la Escritura. Con esto tenemos que repetir una importancia muy, muy grande. En este tiempo, la gloria descansa sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene todo lo que un creyente necesita para su santificación, pero también tiene todo lo que un hombre necesita para conocer a Dios de manera salvífica. Cuando la próxima semana consideremos un poco más detalladamente el concepto de la palabra, nos vamos a dar cuenta que afirmar lo que estamos diciendo en este párrafo de que se conoce a Dios de manera salvífica a través de la palabra, directamente está haciendo discriminación sobre ciertos pensamientos que algunas personas pudieran tener, quizás tú o yo en esta noche. Y esos pensamientos tienen que ver con quizás pensar que Dios sigue revelando o sigue dando señales o sigue dando visiones para que los hombres sepan de Él. Pero en este tiempo Dios ha querido exaltar su palabra, convirtiéndola en algo completamente necesario. Sin la palabra no hay conocimiento salvífico de Dios. Por lo tanto, si tu preocupación, debería ser tu preocupación, está en las personas que nunca han escuchado el Evangelio, no deberíamos tratar de justificar eso diciendo, bueno, pero Dios es poderoso y Dios podría revelárseles a través de un sueño y ellos podrían conocerle. No, donde no se ha escuchado el Evangelio de Cristo, la iglesia está obligada a llegar con la verdad y la proclamación de su verdad. Porque la única manera en que las personas son salvadas es a través de su palabra.
Pero eso me lleva al último párrafo en esta noche. Y ese párrafo es el siguiente. ¿Es suficiente la palabra para proporcionarnos el conocimiento salvífico de Dios? ¿Qué responderías tú a esa pregunta? Bueno, alguien puede decir, pastor, espere, estamos diciendo que sí, porque la palabra tiene el conocimiento salvífico que necesitamos. Y eso es muy cierto. Sin embargo, el tener el conocimiento a través de la palabra te proporciona el conocimiento salvífico. La respuesta es no. ¿Sabes por qué no? Porque en Isaías 6:9 dice, porque algunos escuchan bien, pero no entienden. Algunos pero no entienden. Entonces, ¿es esto solamente proporcionado a través del Espíritu? Y la respuesta es sí. En 2 Corintios 3:6 dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y cuando nosotros consideramos eso, tenemos que aprender a mirar esto con mucho cuidado. La palabra tiene todo lo que los hombres necesitan para ser salvos. En la palabra está la proclamación del Evangelio. En la palabra está el conocimiento salvífico de Dios. Pero escúchame esto. La palabra, sin la intervención del Espíritu, no es capaz de dar conocimiento salvífico a los hombres. Porque quien abre los ojos de los hombres muertos para que puedan tener conocimiento salvífico de Dios a través de la palabra es el Espíritu de Dios. Y por eso la salvación es una obra de principio a fin de Dios. Porque yo me puedo parar en medio de un estadio con miles de personas y abro la bendita palabra de Dios y comienzo a predicarla con autoridad, diciendo lo que Dios dice y diciendo que están perdidos sin Él y diciendo que en Cristo hay salvación. Escucha, ellos están recibiendo el conocimiento salvífico de Dios a través de la proclamación de la palabra. Pero la pregunta es, ¿pero reciben ese conocimiento? La única manera de recibirlo es a través de la intervención del Espíritu Santo. Por eso hay una diferencia que siempre tenemos que entender. Hay una diferencia entre un llamado externo que hacemos los predicadores al oído, la mente, el corazón de la persona que nos está escuchando. Pero el único que puede hacer un llamado eficaz a los pecadores es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Cuando se está proclamando la palabra, la única que da el conocimiento salvífico, el Espíritu obra en esa palabra predicada, dándole vida a ese pecador, y el pecador recibe vida y puede creer. Por lo tanto, eso nos lleva a una pregunta más. ¿Y ha sido el Espíritu prometido para este propósito a todos aquellos que con sinceridad lo piden? Mira, esto es una respuesta pastoral preciosa. Y quiero hacer una aplicación importante aquí. La respuesta es sí. ¿Te acuerdas las palabras del Señor? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. El contexto de ese pasaje es, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Entonces fíjate, aquí hay una obra de soberanía. Aquí hay una obra de una intervención que solo Dios puede hacer. Pero al mismo tiempo, aquí también hay una responsabilidad humana que está claramente puesta, donde los hombres tienen la responsabilidad de clamar y pedir con toda su alma que el Espíritu Santo los ayude a entender la palabra y ser salvados. Esto te puede ayudar en un concepto pastoral, sobre todo en tu familia. Si tú estás instruyendo a tus hijos en la palabra, tú sabes que tus hijos quizás doctrinalmente son gente muy sólida. Yo a veces le puedo gozarme en silencio al escuchar ciertas frases que mi hija mayor repite con respecto a ciertas cosas teológicas y yo digo, ¿cómo me hubiera encantado conocer eso a su edad? Ella lo entiende, lo repite. Sin embargo, en ciertas ocasiones, y esto es algo muy personal que quiero compartirlo contigo, en ciertas ocasiones ella me ha dicho, papá, qué bueno que tú vas al cielo con mami, o qué bueno que para ti la venida de Cristo va a ser gloriosa, o qué bueno que tú sí vas a resucitar. Eso lo hablamos el domingo de la resurrección cuando estamos recordando eso, y entonces lo ve como que ella no fuera parte.
Y una vez, hace tiempo atrás, me dijo, papi, qué bueno, yo todavía estoy esperando que el Espíritu me toque en mi corazón para poder creer. Qué bueno que tú ya puedes creer. Y alguien podría decir, pastor, qué cosa tan teológicamente correcta. Y yo les puedo decir, es teológicamente correcta, pero nuestro corazón es tan perverso que aún en lo teológicamente correcto nosotros podemos buscar una excusa. Yo tuve que decirle a mi amada hija, mi amor, es cierto que el Espíritu Santo es quien nos toca y el único que nos da vida, pero tú no tienes ninguna excusa para no creer. Por lo tanto, cuando guiamos a nuestros hijos, tenemos que entender que ellos tienen que saber su condición de muerte, que no son capaces de conocer al Señor, que no son capaces de entender, pero que tienen la necesidad de clamar por ayuda cuando realmente ellos creen. Así que nuestra forma de enseñar esta parte debería ser: arrepiéntete, cree, papi, pero es que no sé cómo hacerlo. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que abra tus ojos. Pídele que te envíe la ayuda del Espíritu Santo, porque la promesa es que a todos aquellos que se lo pidan, el Padre se lo dará. Y eso tiene que ver con una esperanza que acaricia nuestro corazón, que nos llena de consuelo. A veces, al salir de un evangelismo falso como en el que estábamos y tratar de llevar a la gente a que haga una oración para que reciban a Cristo, y con eso cerrábamos lo que estábamos haciendo como que fuera una especie de negociación. Pero cuando uno llega y entiende las doctrinas de la gracia, uno comienza a decir, bueno, ¿y ahora cómo se hace? ¿Cómo es esa parte de la oración? ¿Cómo tengo que hacerlo? Mira, tu responsabilidad y la mía es clamarle siempre al inconverso, arrepiéntete, y tienes que hacerlo hoy. No tienes una excusa para no creer. No tienes una excusa para dejar que pase un día más. Si Dios te enviara a buscar por ti hoy y te quitara la vida, tú eres doblemente condenado. Primero, porque tú sabes que Dios existe y no has querido adorarlo. Pero segundo, porque ahora escuchaste el Evangelio. No permitas que esto que te estoy diciendo te condene más. Que esto sea tu salvación. Cree en el Señor y cree hoy. Ah, pero es que yo no sé cómo creer. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que traiga esa convicción. La responsabilidad humana tiene que ser bien enseñada cuando predicamos el Evangelio. Nadie se puede excusar en decir, es que la salvación es una obra de Dios. Claro que es una obra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero los pecadores tienen que saber que su responsabilidad es creer lo que Dios está prometiendo y pedir desesperadamente auxilio para que puedan ser salvos. Así que esta es una buena forma de introducir el Evangelio y recordarle a nuestros hijos y a la gente a quienes le enseñamos el Evangelio que es necesario rogar al Señor que haga una obra de transformación. Ahora, evidentemente, quienes pidan esa obra de transformación es porque el Señor está obrando en ellos. Pero lo que ellos tienen que saber es que su actitud frente a la conversión no es pasiva. No es sentarse y escuchar 1000 prédicas y decir, bueno, ya voy a esperar hasta que el Señor quiera salvarme. Si ellos escuchan el Evangelio, su responsabilidad es no endurecer su corazón, sino venir en arrepentimiento genuino delante del Señor. Enséñaselo así a tus hijos y anímalos a encontrar el Evangelio de esa manera, de una manera en la que ellos son responsables y en la que ellos van a tener que creer. Con esto termino. Se dice que Spurgeon, una vez contando sobre su mamá, dice que la mamá les predicaba muy constantemente el Evangelio a él y a sus hermanos, y que un día les dijo, miren niños, cuando venga el Señor y los llame a juicio, yo les voy a pedir, no me llamen, porque si ustedes me llaman, yo voy a ponerme delante del Señor y voy a decir, sí Señor, tú tienes razón, júzgalos y condénalos, porque ellos escucharon el Evangelio, muchas veces se lo prediqué y no quisieron oír. Dice Spurgeon genuinamente que las palabras de su madre trajeron siempre convicción al hecho de la necesidad que él tenía de tener que creer. Ese tiene que ser nuestro trabajo como padres. Y ese tiene que ser nuestro trabajo al enseñarle a los niños en la escuela dominical. Y ese tiene que ser nuestro trabajo al guiar a nuestras iglesias también.
El hecho de entender claramente nuestra responsabilidad ante esa soberanía asombrosa, maravillosa, todopoderosa que Dios tiene. Mis hermanos amados, es un gran privilegio compartir con ustedes. Es una bendición poder meditar en estas cosas. Anhelo que sea de ayuda. Yo se goza cada vez que leo un mensaje de ustedes. Y voy a leer algunos que han puesto aquí para poder saludar a algunos que nos han visto hoy y así también poder mirar, si tan solo pudiera. Bueno, lo siento muchísimo. No sé qué hice, no puedo abrir los mensajes. Pero quiero agradecerles a todos los que nos han visto, todos los que amorosamente entran y nos saludan. Reciban un abrazo grandísimo. Los recordamos con cariño, los recuerdo con cariño a los amigos que a veces se conectan y escuchan. Quiero que sepan que es un privilegio poder compartir con todos los que pueden ver esta clase. Anhelo que sea de bendición, de ayuda en nuestras vidas cristianas, también en nuestra enseñanza de la verdad a nuestros hijos y también en nuestro propio conocimiento de Dios. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguna sola clase de esto que estamos haciendo los martes. Anhelo poder poner bien el fundamento y que luego tú puedas hacer un buen trabajo en casa con tus hijos, enseñándoles estas mismas preguntas y reflexionando con ellos sobre las verdades que están detrás de aparentemente esas preguntas y respuestas sencillas del catecismo. Están llenas de la verdad de Dios y que hacemos muy bien en reflexionar en ellas. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo desde aquí y anhelo con todo mi corazón que el Señor pueda bendecirlos, sostenerlos y estamos para servirles. Si alguno necesita el apunte, no duden en escribir por mensaje, por donde sea, y vamos a hacerles llegar el apunte de lo que hemos visto el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo grande. Que a Él sea la gloria.